por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, doctor Vélez. ¿Cómo le ha ido? Un placer saludarlos a usted y a todos. Gracias por darnos unos minutos hoy aquí en la FM. Hoy la pregunta que muchos nos hacemos, director, es ¿por qué el señor director de La Picota no tenía escolta? Explíquenos a los colombianos si es tan amable. Yo sé que le está cayendo rayos y centellas y usted tiene razones, que son sus razones, por las cuales el señor director de la Modelo no tenía escolta. Bueno, pues ante todo, agradecer la entrevista y decirle a los familiares del coronel Fernández, pues que la Unidad Nacional de Protección lamenta de manera sentida la pérdida de la vida de esta persona. Y pues estamos dolidos e indignados también con el execrable crimen que se acaba de cometer. En segundo lugar, para entrar a contestar su pregunta, Luis Carlos, los funcionarios del IMPEC presentan numerosas solicitudes de protección, ¿sí? Son tratadas a solicitud, es decir, no hay protección que una vez posesionado de una vez se le pone medidas de protección. A solicitud y por evaluación del riesgo se hace esa digamos, diligencia de la entidad. En este caso, lamentablemente, el coronel no había solicitado la medida de protección. Nos dijo ayer el coronel Gutiérrez, el director del IMPEC, que él sí había puesto una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación por los pasquines y las amenazas que le han llegado, pero que a la Unidad Nacional de Protección él reconocía que no había hecho la solicitud. Parece que hubiera hecho un trámite interno en el IMPEC, que no es el camino más adecuado ante la gravedad de la situación, porque él, con la denuncia en la mano o sencillamente enviándomela por WhatsApp, haciéndome una llamada, tengo tal situación, la Unidad Nacional de Protección habría podido haber iniciado, una vez evaluada la inminencia de esa denuncia, un trámite de emergencia que dura 48 horas. Don Augusto, buenos días, lo saluda William Calderón. Pero la pregunta... Un placer, William. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. La pregunta que uno se hace, director, es decir, ustedes no tienen un protocolo para establecer los niveles de riesgo que tienen ciertos cargos en el país. Es que uno lo que cuestiona aquí es, hay un montón de exfuncionarios que ya ni se acuerda la gente que existen y tienen esquemas de seguridad con escoltas, con carros blindados, pagados por nuestros impuestos. Y unos señores que se están jugando la vida todos los días al frente de una cárcel llena de delincuentes de la peor calaña, andan en un carro particular o a veces hasta en taxi porque no hay seguridad para ellos. ¿Ustedes no tienen un protocolo para decir, este señor requeriría seguridad independientemente de que lo haya pedido o no? Hay unos funcionarios en el Estado que en razón del cargo tienen determinadas las medidas, otros que deben solicitarlo. Por ejemplo, personeros, algunos jueces y que manejan casos delicados. Ellos hacen la solicitud y en este caso, por ejemplo, los guardianes del IMPEC y los funcionarios del IMPEC en general deben hacerlo. Y nosotros no tenemos digamos, un protocolo, como dice William, sino sencillamente cuando hacen la solicitud por algún riesgo o amenaza que hayan detectado, inmediatamente nosotros entramos a evaluarlas. Si se amerita el trámite de emergencia o si se hace mediante el trámite ordinario, ese es un poco demorado. Pero el trámite de emergencia es muy rápido. Entonces, eso sí, lamentablemente es así. Director, pues usted y yo ya hemos hablado de este tema y es de la necesidad de hacer una profunda revisión en esos esquemas de seguridad. Es decir, quiénes realmente lo necesitan, qué funcionario ya de verdad no tiene ningún riesgo. Como dice William, la gente ni se acuerda quién es y todavía anda por ahí con un esquema de seguridad, o sus familiares, o sus hermanos, o su esposa. Es decir, cuántos influencers, cuántas personas que realmente les dijeron alguna cosita
ahorita por Twitter y entonces ya terminan con unos esquemas de seguridad porque son seguramente cercanos al gobierno, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se va a hacer una revisión de verdad, profunda, para que esos recursos, porque esto lo pagamos todos y además es el segundo presupuesto más grande del país, el de la UNP, para que esos recursos sean bien utilizados y no en arribismo, por decirlo así, en arribismo de escoltas, que es de lo que padecen muchos colombianos? Gracias, Darcy, por esta consideración que hace. Es cierto. Nosotros encontramos la Unidad Nacional de Protección con el full de las medidas de protección aplicadas y fuimos encontrando lentamente que hay una cantidad, ¿no?, de funcionarios, exfuncionarios, personas en las diferentes poblaciones, como por ejemplo algunos gremios, entre comillas, que de una manera extraña, dirigentes de gremios, por ejemplo, gremios raros, Club Gallístico, no sé qué, ¿ya? Es un gremio y como población protegida tendrían derecho, entonces hacen tratamiento y uno va a ver, y el riesgo no es ninguno, es decir, el riesgo es mínimo, pero aparte de eso, Darcy, hay una situación de que ha venido ocurriendo dentro de la entidad que haya el tráfico de dineros para modificar las matrices de riesgo. Es decir, funcionarios inescrupulosos que reciben dinero para en el área de evaluación del riesgo, darles una matriz de riesgo alta y de esa manera un esquema, digamos, grande. Y otros incluso que han recibido dinero para que a una persona determinada se le baje la matriz de riesgo. La Unidad Nacional de Protección ante una matriz baja tiene que retirar los esquemas y esas personas pueden ser asesinadas. Caramba. Hemos puesto las denuncias en la Fiscalía. Estamos esperando que esta nueva administración de la Fiscalía genere rápidamente las investigaciones porque llevan más de un año las denuncias que hemos puesto por esta situación. Y en la cuestión de ostentar y querer mantener vehículos blindados, contaminando la ciudad, caravanas, etcétera, en esto es muy lamentable que no haya un nivel de conciencia tanto en funcionarios como en exfuncionarios. Uy, señor director, eso que nos cuenta usted es terrible. ¿Cómo así que dentro de la UNP funcionarios cobrando dinero para aumentar los niveles de riesgo o bajar los niveles de riesgo, y ustedes ya han presentado estas denuncias ante la Fiscalía y esto no se resuelve? Déjeme preguntarle algo, señor director. Claro, hay unas cosas que ustedes pueden hacer y hay otras cosas que no pueden hacer porque lo determina, lo delimita la propia ley. Explíquenos usted, director, qué se debe hacer para que personas con el riesgo de director de prisión, de cárcel en Colombia, automáticamente tengan algún tipo de protección de la UNP. ¿Eso es una ley? ¿Eso es una normativa? ¿Eso quién lo cambia, director? Bueno, eso es un decreto que rige la protección. Eso podría ser, digamos, puede haber modificaciones que se hacen entre la UNP y el Ministerio del Interior, pero fundamentalmente la UNP está adscrita al Ministerio del Interior y se podría generar un decreto que nos permitiera modificar. Por un decreto del Ministerio del Interior. Sí, por un decreto del Ministerio. Sí, porque muchos pensarían, hombre, después de lo que acaba de pasar, ya mismo los directores de las prisiones más grandes de Colombia deberían tener acceso a la UNP, pero ya, porque lo que estamos viendo es que el supuesto asesino, ¿no? Mejor dicho, el asesino del director de la Modelo sabía que no tenía protección, sabía que con un tipo le podía disparar en la ventana del carro y lo mataba. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Y le había mandado panfletos donde decía, si usted me sigue revisando, lo mato a usted y le mato a la familia. Y pasó, ¿no? Entonces debería haber un decreto hoy mismo. Es Ministerio del Interior, ¿verdad, director? Ministerio del Interior. Sí, es el Ministerio del Interior. Ministerio del Interior. Inmediatamente debería hacer un decreto hoy. Pues yo pienso que sí, por lo menos convocar a las oficinas jurídicas de las entidades para que revisen el decreto que nos rige e inmediatamente modificarlo para que esa población tenga esa posibilidad de ser
de ser protegida, digamos, en razón del cargo. 7 de la mañana, 35 minutos. Director de la UNP, don Augusto Rodríguez, gracias por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil. Un placer. Muchas gracias. 7:35. Vamos a los titulares. Tenemos más entrevistas aquí en la FM. Siete de la mañana, 37 minutos. Saludamos a esta hora a Carol Rodríguez. Carol Rodríguez está con el tenis.